Historia 1. Las sombras en el cementerio. Nunca he sido una persona supersticiosa. Vivir al lado de un cementerio nunca me pareció gran cosa. La casa era buena, el precio excelente y la vista desde mi habitación era hermosa, con una pequeña colina donde se encuentran las lápidas del cementerio. Mis amigos se burlaban de mí, diciendo que era valiente por vivir tan cerca de un lugar embrujado, pero yo solo me reí. Fantasmas y espíritus eran historias para impresionar a los niños, al menos hasta entonces. Al principio todo estuvo muy tranquilo. Las noches eran silenciosas, dormía sin problemas y ni siquiera se me pasaba por la cabeza la idea de que el cementerio pudiera tener algo sobrenatural. Sin embargo, después de unas semanas, comencé a notar cosas extrañas. Fue sutil, casi como si lo estuviera imaginando, pero no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no era mi imaginación. La primera vez que sentí algo extraño fue una mañana. Me desperté en mitad de la noche con una sensación incómoda, como si alguien me estuviera mirando. Abrí los ojos y, por un momento, me quedé quieta, tratando de entender de dónde venía ese sentimiento. No había nadie en la habitación, pero mi mirada instintivamente se volvió hacia la ventana. Allí, al otro lado, justo al borde del cementerio, vi una sombra. En la oscuridad era difícil distinguir los detalles, pero parecía una figura humana, alta y esbelta, de pie casi inmóvil entre las lápidas. Intenté concentrarme más para ver mejor, pero parecía que la sombra se disolvía en la oscuridad. Cerré las cortinas y volví a la cama, diciéndome que era solo mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero esa noche dormir fue imposible. La noche siguiente sucedió lo mismo. Solo que esta vez la sombra parecía estar más cerca, tal vez una o dos hileras de lápidas más cerca de mi ventana. Sentí un frío subir por mi columna. El miedo estaba empezando a crecer dentro de mí. Intenté convencerme de que no era nada, pero cada vez que miraba el cementerio parecía que esa cosa, o lo que fuera, se acercaba un poco más cada noche. Después de unos días, la situación se volvió aún más extraña. Una mañana me desperté con un sonido. Fue un gemido, un sonido bajo y prolongado, como si alguien llorara suavemente. El sonido venía del exterior, del cementerio, y cortaba el silencio de la noche. Me quedé paralizada, tratando de entender si esto era real. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Abrí un poco la cortina y, afuera, volví a ver la misma figura. Esta vez la sombra estaba más cerca que nunca. Era imposible negar que ella se movía hacia mí. Cuando la miré directamente, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. La sombra pareció mirarme, aunque no podía ver los ojos ni la cara. Era una presencia vacía, pero llena de algo que me causaba un miedo profundo. Los días siguientes fueron aún peores. Durante el día todo iba normal, pero en cuanto se ponía el sol, el aire de la casa cambiaba. Fue como si una tensión se apoderara del ambiente. Intenté ignorarlo, ocupándome de otras cosas, pero sabía que, tarde o temprano, tendría que afrontar la noche otra vez. A veces escuchaba pasos afuera, como si alguien caminara entre las lápidas, pero cuando miraba, no había nadie allí. Otras veces, el lamento regresaba, suavemente, como una sugerencia que solo yo podía oír. Una noche, después de días de no poder dormir bien, finalmente decido investigar. Cogí una linterna, me puse un abrigo y salí por la puerta trasera, intentando hacer el menor ruido posible. El cementerio estaba en silencio, el aire era pesado y cada paso que daba parecía tener un eco. Sentí un frío terrible, pero seguí caminando, tratando de encontrar alguna señal de esa sombra. Me acerqué a las primeras lápidas y encendí la linterna, iluminando el camino. Todo quedó en silencio, pero entonces, de la nada, escuché una sugerencia detrás de mí. Me giré rápidamente y, por un breve segundo, vi la sombra deteniéndose a solo unos metros de mí. Era como una figura encapuchada y sin rostro, completamente envuelta en una negrura que parecía absorber la luz de la linterna. De repente sentí como si algo me estuviera sujetando el hombro. Miré hacia un lado y no había nada allí, pero el peso era real.
El miedo se apoderó de mí y corrí de regreso a casa sin mirar atrás, cerrando todas las puertas y ventanas. Esa noche sentí la presencia alrededor de la casa hasta el amanecer, como si la sombra estuviera rondando esperando que yo saliera nuevamente. Después de esa noche, decidí buscar a otros vecinos del barrio. Le dije lo que estaba apostando, solo para que me dijera que pensaba que estaba loco. Para mi sorpresa, algunos de ellos ya habían visto lo mismo. Un vecino dijo que la sombra os sigue hasta la puerta de la casa. Otra persona afirmó haber escuchado el mismo lamento en las primeras horas de la mañana. Desde entonces, tomé la decisión de no volver a salir de noche, especialmente hacia el cementerio. La sombra todavía aparece, principalmente por todas partes, pero parece más tranquila, como si simplemente estuviera mirando. Sea lo que sea, siento que no estoy solo aquí y que esta presencia oscura nunca me dejará en paz. Historia 2. El sonido de los pasos. Siempre duermo ligero. Cualquier ruido me despierta, por pequeño que sea. Entonces, imagina vivir frente a un cementerio. Al principio todo fue pacífico, el silencio del cementerio incluso me ayudó a dormir. Pero eso cambió de la noche a la mañana. Desde esa noche, dormir se ha convertido en un desafío. La primera vez que escuché el sonido de pasos fue alrededor de las 2 de la madrugada. Estaba en mi habitación, casi quedándome dormido, cuando un suave sonido comenzó a hacer eco. Era como el sonido de pasos arrastrándose por la tierra, yendo y viniendo. Pensé que tal vez era un animal o incluso el cuidador, pero rápidamente descarté la idea, ya era demasiado tarde para que alguien estuviera allí. Aún así, intenté ignorarlo y volver a dormir. Pero los próximos pasos. Los pasos eran lentos, y cada vez que se detenían, el silencio se volvía aún más incómodo, como si algo estuviera esperando, deteniéndose casi deliberadamente para ponerme más nervioso. En cierto momento, ya sin poder ignorarlo, me levanté y me acerqué a la ventana del dormitorio. Abrí un poco la cortina y miré hacia afuera. El cementerio estaba en silencio, vacío. Pero los pasos continuaron, resonando de la nada, como si alguien caminara lentamente entre las lápidas. No vi nada ni a nadie, pero la sensación de que había algo allí era fuerte. Intenté convencerme de que era mi mente la que me estaba jugando una mala pasada. Volví a la cama, me tapé la cabeza y traté de dormir, ignorando el sonido que ahora parecía cada vez más cercano. Por alguna razón, sentí que estaba presente. La noche siguiente volvió a suceder. Mismo tiempo, mismo sonido. Los pasos estaban allí, yendo y viniendo, dando vueltas alrededor del cementerio. Ya no sabía qué pensar y el miedo empezó a dominarme. Empecé a contar las noches, tratando de ver un patrón, pero siempre era lo mismo, pasos que aparecían temprano en la mañana, arrastrándose lentamente, como si alguien caminara sin rumbo. Después de unas semanas de escuchar esos pasos, estaba exhausto. Mi rutina se convirtió en un caos y el cansancio me estaba volviendo paranoico. Fue entonces cuando decidí grabar a los niños. Tomé mi celular, abrí la aplicación de grabación y lo dejé en la ventana, listo para grabar lo que fuera. Esa noche me quedé allí esperando. Los pasos llegaron al mismo tiempo, pero ahora eran más intensos, casi como si alguien se acercara a mi casa. Mi corazón dio un vuelco cuando, por un momento, los pasos se detuvieron justo debajo de mi ventana. Podía escuchar la respiración de alguien, pesada y entrecortada, allí mismo. El miedo se apoderó de mí y no podía ni moverme. Me quedé inmóvil, sin valor para mirar por la ventana. Después de unos minutos, los pasos comenzaron a alejarse, desapareciendo poco a poco en el silencio de la madrugada. A la mañana siguiente, corrí a ver la grabación. Y, para mi sorpresa, ¿qué había allí? Estaba claro, pasos lentos, arrastrando los pies, muy cerca. En la grabación noté algo más inquietante. Entre los escalones se escuchaba un leve susurro, algo incomprensible, pero sonaba como si alguien estuviera murmurando. Le mostré la grabación a algunos amigos y me sugirieron que buscara ayuda, tal vez un sacerdote o alguien que pudiera limpiar el ambiente. No soy de los que creen en esas cosas, pero después de semanas de atormentarme por los pasos, comencé a considerar la idea.
Entonces decidí hablar con el cuidador del cementerio, esperando que pudiera darme alguna explicación. Cuando le preguntaron si alguna vez había escuchado los pasos, me miró con una expresión extraña y dijo: muchas personas escuchan estos pasos, pero nadie puede entender de dónde vienen. A veces aparecen huellas en el suelo al amanecer, pero allí no hay nadie a quien esperar. Estas palabras me inquietaron aún más. ¿Qué quieres decir con nadie a quien esperar? Decidí que necesitas verlo con mis propios ojos. Esa misma noche me armé de valor y decidí esperar los pasos afuera, en mi balcón. Era una noche fría y el cementerio parecía aún más oscuro a la tenue luz de la luna. Los pasos se oyeron poco después de medianoche. Desde donde estaba pude ver algunas lápidas, pero todo estaba en silencio. Poco a poco el sonido se fue acercando. Intenté identificar de dónde venía, pero parecía resonar por todos lados. Cuando miré al suelo cerca de la puerta del cementerio, tuve una visión que me heló la sangre. Las huellas estaban allí, pero nadie las estaba dejando. Las marcas aparecieron en la tierra una a una, como si caminaran pies invisibles. Era como si alguien estuviera caminando, pero completamente invisible a mis ojos. Me asusté tanto que volví corriendo a la casa y cerré la puerta con llave. Ya no sabía qué era peor, si escuchar los pasos sin ver a nadie o ver las huellas aparecer solas, marcando el camino de algo que no tenía cuerpo. Desde entonces no puedo dormir tranquilo. Los pasos empiezan a aparecer desde primeras horas de la mañana, y ahora, cada vez que los escucho, tengo la sensación de que algo o alguien intenta entrar a mi casa. Historia 3. La mujer de las lápidas. Me mudé a esta casa hace unos meses. Sabía que estaba enterrado frente al cementerio, pero, sinceramente, no me importaba. Siempre pensé que era el tipo de cosas que asustaban a la gente más supersticiosa. No creía en fantasmas ni en historias de terror, hasta que una noche todo cambió. Era una noche normal y yo estaba en la sala viendo la televisión, tratando de relajarme después de un día agotador. Miré por casualidad por la ventana y vi una figura. Era una mujer, parada entre las lápidas. Era un poco largo, pero se podía ver la ropa, parecía un vestido largo, viejo, tal vez incluso gastado. Era extraño que hubiera alguien allí en ese momento, pero pensé que podría ser un visitante tardío, así que lo dejé pasar. Sin embargo, después de unos minutos, ella permaneció allí, quieta, simplemente mirando las lápidas. Pasó el tiempo y su presencia me molestaba. Sentí que debería cerrar la cortina e ignorarlo, pero mis ojos seguían volviendo a ella. Hasta que, en cierto momento, empezó a caminar. Pero lo que me asustó fue la forma en que se movía. No era un suelo cualquiera. Parecía deslizarse entre las lápidas como si no tocara el suelo. Intenté apartar la mirada, pero mi curiosidad era más fuerte. Mientras se acercaba, pude ver que su rostro estaba oculto por el velo de su vestido, pero pude ver un contorno. No pude distinguir sus rasgos, pero había algo inquietante en su expresión. Me quedé congelada, incapaz de apartar la mirada, cuando de repente ella se detuvo y volvió su rostro directamente hacia mí, como si supiera que yo estaba mirando. Mi corazón se aceleró. Le era imposible verme a través del cristal, en la oscuridad de mi sala, pero allí estaba ella, mirando directamente en mi dirección. Sentí un frío subir por mi columna y, por puro reflejo, corrí la cortina, tratando de bloquear su vista. Mi corazón latía rápido y no sabía qué hacer. Decidí ignorarlo, que era solo una extraña coincidencia, y traté de irme a la cama. Pero cuando me acosté, los pensamientos no abandonaron mi cabeza. El rostro cubierto por el velo, la forma en que se deslizaba entre las lápidas, la mirada fija en mí. No pude dormir bien esa noche. Al día siguiente hablé con una vecina mayor sobre lo que había visto, sin darle muchos detalles. Quería saber si alguna vez había notado algo similar, sin querer parecer loco. Él simplemente me miró con expresión seria y dijo: «Ah, entonces viste a la mujer». Le pregunté qué quería decir con eso y suspiró, como si estuviera acostumbrado al tema. Algunas personas que viven por aquí dicen que ven a una mujer con un vestido largo deambulando por el cementerio al amanecer.
Aparece entre las lápidas, siempre mirando al horizonte o a alguna persona. Dicen que es el espíritu de alguien que fue enterrado en paz, pero nadie sabe con seguridad quién es. El escalofrío en mi columna volvió. Realmente no quería creer en fantasmas, pero esa experiencia me sacudió. Durante días evité mirar el cementerio, incluso durante el día. Pero su imagen quedó grabada en mi mente, y todas las noches escuchaba suaves susurros, casi como si alguien estuviera susurrando fuera de mi ventana. Una noche no pude resistirme. Decidí nuevamente probarme a mí mismo lo que había sido producto de mi imaginación. Abre un poco la cortina, lo suficiente para ver el cementerio. Y allí estaba ella. En el mismo lugar entre las lápidas, con el rostro cubierto por el velo, inmóvil. Esta vez estaba decidido a no apartar la mirada. Ella empezó a caminar de nuevo, pero ahora hacia mí, lenta y silenciosamente, deslizándose como antes. Mi corazón latía tan rápido que podía escuchar el sonido de mi propio pulso. Cuando estuvo más cerca, casi al otro lado de la calle, la vi. Ella habló un poco sobre el velo y, por primera vez, pudo ver su rostro. La piel estaba pálida y sin vida, los ojos hundidos y oscuros, con una expresión en blanco, que parecía mirarme con una mezcla de tristeza y enojo. Me quedé congelada, incapaz de moverme, mientras ella permanecía allí, a unos metros de mí, mirándome fijamente. Luego abrió la boca y, aunque no salió ningún sonido, escuché en mi mente un susurro gélido: ¿lo viste? No sé cómo logré alejarme de la ventana, pero cerré la cortina y corrí al dormitorio, cerrando la puerta. Permanecí allí, inmóvil, con el corazón acelerado, hasta el amanecer. Después de esa noche, no pude volver a mirar el cementerio. Puse persianas gruesas en la ventana y pasé para evitar cualquier cosa que pudiera recordarme lo que vi. Algunos dicen que ella solo se aparece a quienes ella elige y que una vez que la ves es como si una parte de tu vida estuviera marcada por su presencia. Hasta el día de hoy, a veces siento como si alguien me estuviera observando, incluso en mi propia casa. Y cada vez que paso por la ventana, todavía siento esa presencia del otro lado, esperando que la mire una vez más. Esa es mi historia, y lo único que sé es que desde ese día aprendí a tener miedo de lo que no puedo explicar. Historia 4. Voces en el baño. Nunca creí esas historias de fantasmas. Cuando me mudé a esta casa, justo enfrente del cementerio, mis amigos querían asustarme contándome todas esas historias de apariciones y espíritus que deambulaban entre las lápidas. Siempre me reía, me hacía gracia la idea de que un cementerio pudiera asustarme. Pero todo cambió cuando comencé a escuchar esas voces. Todo empezó una noche, durante una ducha. La ducha estaba abierta y el vapor ya llenaba el baño. Estaba sola en casa y el silencio que provenía del pasillo contrastaba con el sonido constante del agua. Tenía los ojos cerrados, disfrutando de la ducha caliente, cuando escuché algo extraño, como un suave susurro. Me detuve y permanecí en silencio por unos segundos, pensando que era mi imaginación. Pero luego lo escuché de nuevo. Era un murmullo, como si alguien hablara en voz baja, fuera del baño. Sentí un escalofrío. Salí de la ducha y cerré el agua, tratando de oír mejor. Todo estaba en silencio y, con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta, la abrí un poco y miré hacia el pasillo. Nada. El pasillo estaba vacío y la casa estaba en silencio. Regresé a la ducha, riéndome de mí mismo, tratando de relajarme. Pero entonces el sonido volvió, ahora más claro. Era una voz baja y débil, apenas audible, pero estaba ahí. Susurros rápidos, en un tono que no pude entender. Esta vez salí nuevamente de la ducha y, sin pensarlo dos veces, abrí la puerta del baño de una vez por todas, esperando encontrar algo o alguien que pudiera explicarlo. El pasillo estaba completamente vacío. A partir de ese día, cada vez que iba al baño por la noche, escuchaba estas sugerencias, cada vez que abría la ducha. A veces había murmullos en español, otras veces era como si alguien simplemente gemiera suavemente, como si hubiera un dolor profundo en esa voz. En cierto momento comencé a evitar el baño por la noche.
Pero una mañana, después de un día agotador, me desperté con una enorme necesidad de lavarme la cara, como si algo me atrajera hacia allí. De mala gana, fui al baño. Me lavé la cara rápidamente, sintiendo esa presencia detrás de mí. Intenté ignorarlo, pero cuando levanté la vista, algo frío llamó mi atención. En el espejo, mientras se formaba el vapor debido a la ducha abierta, vi que algo comenzaba a surgir, un mensaje se dibujaba lentamente, como si una mano invisible escribiera directamente sobre el vidrio empañado. Las letras temblaron y la frase, aunque confusa, poco a poco se fue formando: ¿por qué no me escuchas? Inmediatamente retrocedí y el corazón casi se me salió de la boca. Rápidamente me di vuelta para ver si había alguien allí, pero el baño estaba vacío, solo se oía el sonido de la ducha corriendo. Sentí un escalofrío profundo, como si alguien estuviera respirando justo al lado de mi oído, y casi podía sentir el frío de una presencia a mi lado. Sabía que algo andaba mal con esa casa. A partir de esa noche las voces se hicieron más intensas. Empecé a escuchar voces distintas, como si hubiera más de una persona allí. Parecían llamarme, diciendo cosas que no podía entender del todo, pero parecían desesperados, como si estuvieran tratando de comunicarse. A veces escucho palabras inconexas: ayuda, no te vayas, vuelve. Desesperada, decidí investigar la historia del lugar. Descubrí que, años antes de mudarme allí, una mujer había muerto en ese baño, ahogada en su propia bañera, en situaciones que nunca fueron explicadas del todo. Se decía que pasaba horas sentada en el cementerio, frente a la lápida de su marido, fallecido unos meses antes. Al parecer no pudo soportar la pérdida y una noche fue encontrada sin vida en el baño, con la botella rebosante y una nota sin terminar. Este descubrimiento me dejó con un sentimiento de miedo y lástima. Las voces que escuché no eran solo ruidos de otro mundo, parecía que alguien, o algo, realmente necesitaba ayuda. Después de enterarme de esto, fui al cementerio y busqué la lápida de su marido. Pasé algún tiempo allí, simplemente mirando la fría piedra y tratando de entender qué querían esos espíritus. Esa noche decidí enfrentar mi miedo. Entré de nuevo al baño, encendí una vela y esperé, con el corazón apesadumbrado. Cuando cerré la puerta, el murmullo comenzó de nuevo, pero esta vez no me fui. Permanecí en silencio, esperando, tratando de entender las palabras. La voz se hizo más clara, como si la mujer estuviera allí conmigo, y finalmente pude entender lo que decía: por favor, encuéntrame. En el espejo, lentamente, apareció otro mensaje, como antes, pero esta vez parecía más completo, más decidido: está esperando. Eso me heló hasta la médula. Salí del baño y nunca volví a esa casa. Algo me decía que si seguía viviendo allí, esa presencia me arrastraría hacia el mismo destino que el de ella, como si el espíritu de la mujer estuviera atrapado, esperando que alguien la ayudara a encontrar la paz. No sé qué fue eso y prefiero no entenderlo del todo. Historia 5. El hombre de la ventana. Cuando alquilé el apartamento sabía que estaba cerca del cementerio, pero la ubicación nunca fue un problema para mí. Después de todo, es solo un terreno con lápidas, ¿verdad? Cosas de superstición. O al menos eso es lo que pensé. La ventana de mi dormitorio tenía una vista directa del cementerio. Por la noche podía ver las lápidas homologadas, bajo la brillante luz de las farolas y, la mayor parte del tiempo, una fina niebla cubría el lugar. Todo estaba siempre muy silencioso. Incluso me gusta la tranquilidad, un silencio casi sobrenatural. Hasta la noche que lo vi por primera vez. Era casi medianoche. Estaba leyendo en la cama, tratando de distraerme después de un día agotador de trabajo. Levanté la vista por un segundo y fue entonces cuando noté algo en la ventana. Una figura, parada, simplemente mirando. Un hombre de rostro pálido, vestido con algo oscuro, sin moverse, solo mirándome directamente, como estudiándome. Sentí un escalofrío y parpadeé, pensando que era un truco de la luz o el cansancio. Cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Me quedé un poco desconcertado, pero traté de ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugando una mala pasada.
Sin embargo, la noche siguiente, el hombre volvió a estar allí. Ahora puedo ver más detalles. Parecía alto y delgado, con un rostro inexpresivo, los ojos fijos y vacíos. Era como si él no estuviera realmente allí, sino solo la sombra de alguien, como un recuerdo grabado en el cristal de la ventana. No se movió, no parpadeó, solo miró. Intenté ignorarlo, cerré las cortinas y me acosté, pero esa noche mi sueño estuvo lleno de pesadillas. Y esto continúa. Noche tras noche, el hombre de la ventana siempre estaba ahí. Empecé a sentir una tensión constante, una sensación de que algo andaba mal. Incluso durante el día, la imagen de ese rostro claro nunca abandonó mi cabeza. Empecé a evitar ir a mi habitación por las noches, quedándome en la sala hasta quedarme dormido, para no ver esa cara mirándome por la ventana. Hasta que, esas noches, cuando voy a buscar un vaso de agua a la cocina, siento esa presencia detrás de mí. Sentí un frío gélido recorrer mi espalda, como si alguien estuviera muy cerca, casi respirando en mi nuca. Lentamente, me giré para mirar la ventana de la sala, y allí estaba él, exactamente como antes, parado afuera, solo que ahora más cerca, mirándome directamente. Decidí actuar. Agarré mi teléfono y tomé una foto de la ventana, con la esperanza de capturar lo que estaba vendiendo, pero cuando miré la imagen, no había nada allí. El hombre no aparece en la foto. El vacío de la imagen me inquietó aún más, como si estuviera jugando conmigo, haciéndome cuestionar mi propia cordura. Después de algunas noches aterradoras, un vecino anciano que vivía abajo entablaba conversación conmigo. Es relevante, sin necesidad de que yo se lo pregunte, que había vivido en la casa durante años y que el hombre de la ventana era algo que él también conocía. Me contó una historia aterradora. El hombre era una presencia antigua en el edificio. Algunos decían que era el espíritu de alguien enterrado en el cementerio de enfrente, alguien que murió trágicamente. Otros creían que tenía un pasado oscuro, tal vez alguien que se suicidó o murió solo y fue olvidado por el mundo. El vecino que, cada vez que aparecía el espíritu, era como si buscara a alguien, esperando alguna conexión, algún tipo de reconocimiento. Aparecía y desaparecía en las diferentes ventanas del edificio, pero siempre escogía a un residente concreto durante un rato, como si quisiera transmitir un mensaje que nadie pudiera entender. Esa noche, mientras intentaba dormir, la presencia fue más intensa que nunca. El hombre estaba de nuevo junto a la ventana, pero ahora su rostro estaba más cerca, más detallado. Podía ver claramente sus rasgos, los ojos vacíos y sin vida que me observaban. Presionó su mano contra el cristal, dejando una marca en el exterior de la ventana, y parecía intentar decir algo, pero su boca permaneció quieta. Fue en ese momento que escuché un sonido débil, como un murmullo ahogado. Provenía del interior de la habitación, incluso con la ventana cerrada. El hombre no se movió, pero pareció crecer, una palabra repetida varias veces, algo incomprensible, pero que sonó como un lamento lejano, una voz que no pude entender del todo, pero que parecía pedir ayuda. De repente, mi teléfono empezó a vibrar. Era una notificación de mensaje, pero sabía que no debía mirar mi teléfono en ese momento. Algo me dijo que si revisaba mi teléfono encontraría un mensaje o algo que no quería ver. Ignoré la notificación, respiré hondo y cuando volví a mirar por la ventana, ya no estaba allí. En los días siguientes, el hombre desapareció. El vecino me dijo que, de vez en cuando, el espíritu cambiaba de ubicación, apareciendo en la ventana de otro residente o en otra parte del edificio. Y aunque me sentí aliviada de no verlo más, sabía que todavía estaba cerca, que todavía estaba mirando y que, en algún momento, podría regresar a mi ventana. Hasta el día de hoy, cada vez que me acerco a una ventana por la noche, especialmente si da al cementerio, siento el mismo escalofrío, como si el hombre estuviera esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. Historia 6. El sonido de las corrientes. Tan pronto como me mudé a ese edificio al lado del cementerio, supe que las noches serían un poco diferentes.
No todos los días decides vivir cerca de un lugar como este, pero el alquiler era bajo y la vista desde la habitación era de las montañas al fondo, así que pensé que con el tiempo me acostumbraría. Y durante un tiempo fue así. Pero una noche algo cambió. Era invierno y el viento que pasaba por el cementerio hacía un sonido aterrador, casi como un lamento. Algunas noches este sonido me despertaba, pero pude volver a dormir sin muchos problemas. Sin embargo, una mañana particularmente fría, me despertó algo diferente, un sonido bajo, metálico y repetitivo, como el tintineo de cadenas arrastrándose por el suelo. Me quedé quieto en la cama, tratando de entender de dónde venía eso. Parecía venir del exterior, pero era difícil estar seguro. Después de un rato, el sonido cesó y pude volver a quedarme dormido. La noche siguiente, el sonido de las cadenas volvió, solo que esta vez más fuerte, y parecía estar más cerca de mi ventana. Se sentía como si algo se arrastrara por el suelo y, por momentos, tenía la clara sensación de que alguien o algo me estaba arrastrando. Sentí un escalofrío al imaginar que podría estar haciendo ese ruido en medio de la noche, y, sin el coraje de acercarme a la ventana, le di la espalda, tratando de ignorarlo. Pero las corrientes continuaban y el sonido parecía tener una cadencia. De vez en cuando el tintineo era interrumpido por largas pausas, casi como si alguien se detuviera y observara. Las pausas me pusieron nervioso, como si algo estuviera a punto de suceder. Era como si la presencia del otro lado supiera que yo estaba escuchando, que estaba ahí, prestando atención. Después de algunas noches, decidí preguntarle al portero si sabía algo sobre ese ruido. Él simplemente me miró inexpresivo y respondió que muchos antiguos residentes comentaban el sonido de las cadenas. Dicen que es un espíritu atrapado aquí en el cementerio. Alguien que fue enterrado contra su voluntad, un alma que nunca descansó, dijo, con un tono serio que me dio escalofríos. Él deambula de vez en cuando, tal vez buscando una salida. Esa misma noche, el ruido de cadenas comenzó más temprano. Esta vez tuve el coraje de mirar por la ventana y lo que vi me dejó sin aliento. En medio del cementerio, entre las lápidas, una figura encorvada envuelta en algo oscuro arrastraba pesadas cadenas. La figura se movía lentamente, su cuerpo rodeado por esas cadenas que hacían un sonido metálico al tocar el suelo. La tenue luz del farol solo iluminaba parte de esa figura, pero fue suficiente para darme cuenta de que no se trataba de una persona común y corriente. Esa cosa, fuera lo que fuese, ni siquiera parecía darse cuenta de dónde estaba. Era como si estuviera atrapada en una eterna rutina, repitiendo los mismos pasos, arrastrando las cadenas, deteniéndose, como si intentara liberarse del peso. En cierto momento, la figura se detuvo y se golpeó la cabeza. Incluso desde lejos, sentí como si me estuviera mirando directamente. Intenté alejarme de la ventana, pero no puedo apartar la mirada. Mis pies están pegados al suelo. Esa presencia era fascinante, pero también aterradora. El viento empezó a soplar con más fuerza y el ruido de las cadenas pareció aumentar, volviéndose casi ensordecedor. Fue entonces cuando notó algo aún más extraño. Las cadenas iniciales salieron sigilosamente del cementerio, hacia mi edificio. La figura permaneció quieta, pero el sonido venía hacia mí, como si las corrientes tuvieran vida propia y quisieran entrar a mi apartamento. Sentí el sonido de cadenas en el pasillo, y luego, por primera vez, tuve la sensación de que tal vez esa presencia quería llevarme con ella. Cerré los ojos, evitando esa horrible visión, y me escondí bajo las sábanas como si fuera un niño. Me temblaban las manos y mi respiración era irregular. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que, finalmente, el silencio absoluto se apoderó del lugar. Me atreví a salir de debajo de las sábanas y cuando miré por la ventana ya no quedaba nada. Pero a la mañana siguiente encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. Había una marca de cadena en la pared fuera de mi habitación, un rastro de polvo y suciedad que conducía hasta la planta baja. Era como si alguien hubiera llevado algo pesado allí, dejando esa marca como recordatorio de que no estaba solo. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de cadenas arrastrando, intentando ignorarlo, me convenzo de que es solo el viento o algún ruido normal de la noche. Pero la verdad es que sé lo que vi.
Y sé que por mucho que intente olvidar, esas cadenas y la figura del cementerio volverán. Historia 7. El niño que llora. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza. Me acababa de mudar a ese edificio al lado del cementerio y, como todos, estaba un poco aprensivo. ¿Quién no lo estaría, verdad? Pero necesito un lugar barato y cerca del trabajo, así que decido ignorar lo que otros dicen sobre ese lugar. La primera noche, comencé a escuchar llorar. Fue un grito bajo, casi ahogado, como si estuviera muy lejos. Al principio pensé que era un niño en el edificio o algún sonido proveniente de la calle, pero cuando comencé a prestar atención, me di cuenta de que venía del cementerio. El sonido era débil pero continuo, lleno de una tristeza que me oprimía el pecho. Aún así, traté de ignorarlo. Tal vez fue solo mi imaginación, al menos, eso es lo que intenté convencerme a mí mismo. Con el paso de las semanas, el llanto siguió apareciendo en las primeras horas de la mañana. Algunas noches empezaba más temprano, incluso antes de acostarme, y se hacía más difícil fingir que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero lo que realmente me hizo perder el sueño fue una noche en particular. La mañana estaba en silencio cuando escuché de nuevo el llanto, solo que esta vez fue más fuerte, como si el niño estuviera allí, al otro lado del muro del cementerio, muy cerca de la ventana de mi dormitorio. Decidí levantarme y mirar por la ventana. Y, para mi sorpresa, había una pequeña figura entre las lápidas. No pude ver ningún detalle, solo una forma pequeña y frágil que parecía ser un niño, sentado frente a una de las lápidas. Ese grito resonó en el silencio de la noche. Por un momento sentí la necesidad de salir e ir allí, preguntar si todo estaba bien. Pero al mismo tiempo, una extraña sensación me hizo detenerme. Algo andaba mal. No puedo explicarlo, pero sentí que si me acercaba algo malo sucedería. Me quedé un rato mirando esa figura, inmóvil, con el llanto resonando por el cementerio. De repente, el llanto cesó y la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Incluso en la penumbra, podía ver sus ojos brillar. Parecían los ojos de alguien que ya no estaba vivo. El escalofrío que sentí fue tan intenso que apenas podía respirar. La figura me miró fijamente, inmóvil. Y luego habló con la mano e hizo un gesto con el dedo, como si me llamara. Me quedé congelada, incapaz de apartar la mirada. Ese gesto me pareció forzado, casi como si una fuerza invisible me arrastrara fuera del departamento. Esa noche no pude dormir. Intenté pensar en alguna explicación racional, pero nada parecía explicar lo que había visto. Y lo peor de todo es que, después de eso, el llanto se hizo más frecuente y más fuerte, como si estuviera más cerca de mi departamento. Algunas noches escuchaba el sonido justo afuera de la puerta de mi habitación, como si el niño estuviera en el pasillo. Un día, finalmente decidí preguntarle al administrador del edificio qué estaba escuchando. Ella me miró con cara seria y me contó una historia que me heló la sangre. Hace muchos años, antes incluso de que se construyera el cementerio, esa zona era un campo abierto donde vivían familias humildes. Allí desapareció una niña. Dicen que la dejaron por accidente durante una mudanza, y que murió sola, sin nadie que la acompañara. Ayuda desde entonces, la gente ha informado haberla escuchado llorar. Esa historia solo aumentó mi miedo. Intenté todo lo que pude para ignorar el sonido, pero continuó. Hasta esa noche, el llanto venía desde el interior de mi departamento. Era una mañana fría y el sonido empezó en voz baja, casi como un susurro. Pero a medida que pasaban los minutos, el ruido se hizo más fuerte y se extendió por toda la habitación. Y esta vez sentí algo diferente, una presencia pesada en el aire, como si algo estuviera conmigo en la habitación. No pude evitarlo y grité para que se detuviera, mi voz resonó en el silencio. El llanto cesó inmediatamente, dejando un silencio aún más opresivo. Miré a mi alrededor con el corazón acelerado, pero no vi nada. Sin embargo, cuando me volví para acostarme de nuevo, sentí un frío intenso en la espalda.
Me miré en el espejo al lado de la cama y vi, reflejada detrás de mí, la figura de un niño, de piel pálida y ojos vacíos, de pie en un rincón de la habitación. Ella estaba quieta, mirándome con una expresión triste. Cerré los ojos, incapaz de afrontar la vista. Cuando los abrieron de nuevo, ella ya no estaba. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces encendidas. Desde entonces, el llanto nunca volvió a ser el mismo. En lugar de parecer distante, ahora resuena dentro de mi propio apartamento, persiguiéndome. A menudo me despierto en mitad de la noche con el sonido de un niño llorando junto a mi cama, como si nunca fuera a dejarme en paz. Historia 8. La puerta que se abre sola. Cuando me mudé al apartamento al lado del cementerio, no esperaba que una simple puerta pudiera angustiarme tanto. Desde la primera semana noté que la puerta de mi cocina, que daba al área de lavado, tenía un comportamiento peculiar. A veces, cuando llegaba a casa del trabajo, lo encontraba entreabierto, como si alguien hubiera estado allí. La mayor parte del tiempo estaba cerrada, pero siempre parecía como si la hubieran abierto recientemente, como si una fuerza invisible se abriera sobre ella. Al principio traté de ignorarlo. La vida en un edificio puede estar llena de ruidos extraños, y la puerta de la cocina estaba lejos de ser la única. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de que algo andaba mal se intensificó. Algunas noches, mientras intentaba dormir, escuchaba el sonido de algo golpeando ligeramente, un golpe suave en la madera, como si alguien intentara abrir la puerta. Una noche, era pasada la medianoche y estaba viendo una película. El sonido de la televisión era fuerte, pero de repente escuchó el sonido distintivo de la puerta de la cocina abriéndose. Con la curiosidad invadiéndome, me levanté y me dirigí hacia allí. Para mi sorpresa, la puerta estaba abierta de par en par y la oscuridad del cuarto de lavado parecía más espesa, más opresiva. Me paré en la entrada, dudando. ¿Qué podría estar causando esto? Miré hacia el pasillo y no había nadie. El viento no era lo suficientemente fuerte como para abrir una puerta pesada como esa y no había ventana cerca. Intenté convencerme de que lo mío era solo una ilusión, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, decidí cerrar la puerta con más fuerza, esperando que eso la mantuviera cerrada. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, encontré de nuevo la puerta entreabierta, como desafiándome a entrar. Era un ciclo inquietante y cuanto más intentaba ignorarlo, más me sentía arrastrada hacia esa oscuridad. Con el paso de los días, las influencias empezaron a afectar mi sueño. El sonido de la puerta abriéndose se volvió constante, siempre acompañado de un leve crujido, como si algo estuviera pasando. Y, algunas noches, escuché voces bajas, casi imperceptibles, que se producen en esa zona. Las voces no eran claras, pero el tono transmitía una profunda tristeza que me dejó inquieto. En un momento de desesperación, fui al administrador del edificio para ver si alguna vez había escuchado algo similar. Sacudió la cabeza y, con una mirada seria, comenzó a contarme la historia de un antiguo residente de mi departamento. Se dice que era una mujer solitaria que siempre se encerraba en casa y se aislaba de todos. Después de su muerte, el apartamento permaneció vacío durante años, pero el comportamiento de la puerta comenzó mucho antes de que yo llegara. A veces las cosas se estancan aquí, dijo, con un tono que sonaba más a advertencia que a consuelo. Ella podría estar atrapada en este lugar. Tal vez estás tratando de comunicarte, o, quién sabe, simplemente estás inquieto. Esa conversación no me hizo sentir más tranquilo. Esa misma noche decidí filmar la puerta con la esperanza de capturar alguna evidencia. Coloqué la cámara en un trípode frente a la puerta y la dejé grabando mientras intentaba dormir. Para mi sorpresa, me desperté en medio de la noche y la luz de la cámara parpadeaba. Corrí hacia la sala y vi que la puerta estaba completamente abierta. La gravedad de la situación empezó a golpearme cuando vi la grabación y vi algo que me dejó paralizado. En los últimos segundos del video, la puerta se abrió lentamente y una sombra pasó rápidamente junto a la cámara.
Era una figura pequeña e indistinta que pareció moverse hacia la cocina antes de desaparecer en la oscuridad. Esa noche el miedo se apoderó de mí. Decidí que no podía seguir viviendo allí. Pero lo que más me sorprendió fue que tan pronto como tomé esa decisión, las cosas empezaron a cambiar. El sonido de la puerta abriéndose se intensificó y las sugerencias se hicieron más fuertes, como si algo estuviera tratando de disuadirme, tratando de convencerme de quedarme. La última noche el ambiente era pesado y apenas podía dormir. La puerta que había cerrado herméticamente ahora estaba abierta y las sugerencias eran ensordecedoras. Me levanté y fui allí. Cuando llegué a la puerta de la cocina, la farola iluminó la figura en el área de lavado. Era el mismo niño que había visto en otros cuentos, con ojos tristes y mirada vacía. Ella me miró y señaló algo detrás de ella, hacia la oscuridad. El miedo me paralizó. Sabía que necesitaba irme, pero algo me detenía. El niño susurró algo que no pude entender y, antes de darme cuenta, la puerta se cerró de golpe, haciéndome saltar hacia atrás. A la mañana siguiente, después de una noche de terror, salí del apartamento y nunca regresé. La puerta que se abrió sola y las sugerencias en la oscuridad son parte de mi pasado, pero el sentimiento de estar presente aún me acompaña. Siento que, de alguna manera, la presencia de ese niño y la puerta inquieta siguen ahí, esperando a que alguien se atreva a acercarse nuevamente. Historia 9. La sombra en la cocina. Mi nombre es Sofía y vivo en un pequeño apartamento a las afueras de una ciudad española. Lo que se suponía era un lugar tranquilo para vivir se convirtió en el escenario de experiencias que nunca imaginé que enfrentaría. Desde el día que me mudé, algo me molestó, pero no pude identificarlo. Era simplemente una sensación de malestar que crecía cada día. La primera noche fue tranquila, pero en la segunda, mientras preparaba la cena, noté algo extraño. Cuando miré por la ventana de la cocina, vi una sombra oscura que se movía rápidamente a mi alrededor. Pensé que era solo mi imaginación, pero la sombra persistía, pareciendo siempre que estaba sola. La mayor parte del tiempo, permanecía en los bordes de mi visión, desapareciendo rápidamente cuando intentaba mirar más de cerca. A medida que pasó el tiempo, esa presencia de sombra se hizo más fuerte. Lo vi moverse, especialmente de noche, cuando la luz de la cocina creaba formas y siluetas extrañas. Una vez, mientras estaba lavando los platos, la sombra cruzó la pared. Parecía más que un simple juego de luces, parecía tener una forma casi humana, pero no era una figura clara. Era como si estuviera retorciéndose, indefinido pero indiscutiblemente allí. Esa noche, decidí que enfrentaría lo que estaba pasando primero. Con celular en mano grabé la cocina mientras intentaba cocinar. Las sombras se movían frenéticamente detrás de mí y la sensación de ser observado se intensificaba. Cuando revisé la grabación, noté que, en cierto momento, la sombra pareció acercarse a mí. Era una visión inquietante, algo que me inquietaba y me infundía miedo. Con el tiempo, la sombra empezó a afectar mi sueño. Todas las noches la veía sintiendo, y en algunas gracias, sintiendo un frío intenso, como si alguien estuviera a mi lado. La presencia parecía estar siempre cerca, sobre todo mientras cocinaba o en la mesa, como si quisiera advertirme de algo, o tal vez vengarse de mí. ¿Pero para qué? Una noche decidí investigar la historia de mi apartamento. Hablando con los vecinos descubrí que, hace años, allí vivía una mujer. Era conocida por su soledad y, tras su muerte, comenzaron a difundirse rumores de actividades extrañas. Aquella mujer tenía un profundo amor por cocinar y pasar horas en la cocina y, según los vecinos, parecía que su alma permanecía atrapada en ese lugar. Cuando escucho esto, mi mente se llena de preguntas. ¿Era suya la sombra que vi en la cocina? ¿Estaba tratando de comunicarse? Decidí que si ese fuera el caso, debería mostrar un poco de empatía. Esa noche preparé un plato que hacía la misma mujer, paella. Mientras lo hacía, aparté una porción y la dejé sobre la mesa como ofrenda. Mientras cocinaba, noté que la sombra era más intensa. La vi retorcerse contra las paredes y por un momento la sensación de que se acercaba se volvió abrumadora.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no me rendí. Dejé el plato sobre la mesa y me senté en la sala, esperando que sucediera algo. Entonces cuando sucedió. La luz de la cocina comenzó a parpadear y escuché un leve susurro, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Al principio pensé que era una alucinación, pero pronto me di cuenta de que era la sombra, ahora visiblemente más cerca de mí. Ella se acercó a mí y se detuvo en la puerta de la cocina. La sensación de frío aumentó y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sabía que era necesario decir algo, así que con voz temblorosa dije: si estás aquí, no quiero molestarte. Solo quería honrar tu memoria. En ese instante, la sombra comenzó a moverse lentamente. Era como si estuviera escuchando. La luz de la cocina volvió a parpadear y, por un breve momento, pude ver la forma de una mujer. No tenía un rostro claro, pero la presencia era innegablemente femenina. Una suave sonrisa pareció atravesar la oscuridad y, de repente, todo quedó en calma. A partir de ese día la sombra no desapareció por completo, pero su presencia se volvió menos opresiva. En lugar de sentirme atormentada, comencé a sentirme acompañada. Cada vez que cocinaba, la sombra parecía bailar suavemente a mi alrededor, como si me ayudara. A veces incluso podía sentir un calor en la espalda, como si alguien me estuviera animando. Lo que alguna vez fue un espacio de miedo se ha transformado en un lugar de respeto y conexión. La sombra de la mujer se convirtió en parte de mi vida y aprendí a no temerla, sino a recibirla como un espíritu amable que solo buscaba compañía. Ahora, cuando preparo las comidas, siempre le dejo espacio en la mesa. Siento que, en cierto modo, hemos hecho un pacto. Ella me mira mientras cocino y yo la honro compartiendo la comida. Y así, la sombra en la cocina se convirtió en un recordatorio de que incluso en las situaciones más oscuras, la luz puede encontrar una manera de brillar. Historia 10. La voz en mi oído. Mi nombre es Lucas y soy un joven artista que vive en un pequeño pueblo español. Lo que debería ser un lugar pacífico e inspirador para crear se convierte en una pesadilla. Desde que me mudé a mi apartamento, que está justo enfrente de un antiguo cementerio, me han llegado a manifestar experiencias extrañas, pero ninguna comparada con la noche en que escuché la voz. Era una noche tranquila y estaba trabajando en un cuadro nuevo. La tenue luz de la lámpara proyecta sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente propicio para la creatividad. Mientras rozaba el lienzo, una extraña sensación empezó a molestarme. Era como si alguien me estuviera mirando. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Solo el cementerio silencioso, con sus lápidas cubiertas de musgo. Seguí trabajando, pero persistía la sensación de que había algo allí. Así que no hagas nada, escuché una sugerencia. Era una voz suave, casi musical, y parecía venir del lado derecho, justo en mi oído. Lucas, dijo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente me di vuelta, pero no había nadie en mi departamento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y estaba paralizado por la confusión. La voz no era amenazante, sino más bien como si estuviera llamando mi nombre con cierta urgencia. Traté de ignorarlo, pensando que podría ser simplemente el efecto del cansancio o de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Me concentré nuevamente en pintar, pero con cada trazo que hacía, la voz comenzaba a escucharse nuevamente. Lucas, ahora con un tono más insistente. Me senté en la silla y respiré profundamente. ¿Qué estaba pasando? Volví a mirar por la ventana y, por primera vez, noté que el cementerio parecía más iluminado. Era como si una luz suave emanara de su interior, iluminando las lápidas y los árboles que lo rodeaban. La atmósfera estaba cargada de una energía extraña, casi palpable. Esa noche decidí afrontar lo que estaba pasando. Saqué mi celular y vacilante grabé el mensaje: si estás aquí, muéstrate. La estaba grabando por nerviosismo, pero primero supe lo que estaba pasando. Después de grabar, dejé mi celular en un rincón y volví a pintar. Pero la voz no se callaría.
Lucas, una vez más, susurraste. Miré mi celular y vi que la grabación seguía ahí, pero algo extraño pasó. La voz, que antes había sido suave, ahora sonaba como una súplica desesperada. Ayúdame, resonó en el silencio de la noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía qué hacer. Empecé a pensar en todo lo que podría estar causando esto. Había historias sobre el cementerio, sobre espíritus que no encontraban la paz. Una leyenda decía que, en las noches de luna llena, las almas deambulaban buscando a alguien que pudiera ayudarlas a cruzar. Y entonces me di cuenta, tal vez esta voz era uno de esos espíritus que pedían ayuda a gritos. Decide en qué necesitas actuar. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el cementerio. Si necesitas ayuda, dime qué hacer. Grité, mi voz resonó en la quietud de la noche. Para mi sorpresa, la voz respondió, ahora más fuerte, ven a mí. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí, pero la necesidad de entender lo que estaba pasando era más fuerte. Cogí una linterna, me puse un abrigo y salí del apartamento. La brisa nocturna era fría y cortante, pero no me dejaría llevar por el miedo. Caminé hasta la puerta del cementerio, que variaba según se abría. La atmósfera era pesada y la luz de la linterna apenas penetraba la oscuridad. Mientras caminaba entre las lápidas, la voz me guió. Más cerca, dijo, cada vez más clara, como si estuviera a mi lado. Mi corazón acelerado casi me impidió continuar, pero una fuerza invisible pareció tirar de mí. Seguí la voz hasta una tumba en particular. Era una lápida antigua, cubierta de flores secas y envuelta en un silencio casi sagrado. La voz ahora estaba más cerca, casi como un susurro a mi lado. Ayúdame a encontrar la paz, suplicó, y me di cuenta de que la voz pertenecía a una mujer. Sin saber cómo, puse mi mano sobre la lápida y dije, no estás solo. Estoy aquí para ayudarte. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, una suave brisa pasó y la atmósfera a mi alrededor cambió. El frío que antes era intenso ahora era cálido y sentí una oleada de consuelo. De repente, la voz se convirtió en un eco suave, como si la mujer le estuviera agradeciendo. Gracias. Susurró, y la presión en el aire terminó. Me invadió una sensación de ligereza, como si algo se hubiera liberado. Y luego, con un último suspiro, escuché que la voz se alejaba y desaparecía en la noche. Regresé a casa todavía en shock, pero aliviado. Ya no sentí la presencia angustiosa. El cementerio parecía más tranquilo y la voz que una vez me atormentaba ahora era solo el recuerdo de una conexión inesperada. En los días siguientes, cada vez que pasábamos por el cementerio, sentíamos un nivel de calidez en el pecho y una paz interior que nunca antes habíamos experimentado. Lo que alguna vez fue un espacio de miedo ahora se ha transformado en un lugar de respeto. Había ayudado a un alma a encontrar su camino y, al hacerlo, también encontré algo de paz para mí. La voz en mi oído se había convertido en una historia que nunca olvidaría. Historia 11. La figura en el espejo. Mi nombre es Clara y soy una estudiante de arte que vive en un pequeño pueblo español, rodeada de colinas y misterios. Siempre me han interesado las historias sobrenaturales, pero nunca pensé que una de estas historias se convertiría en mi realidad. Todo empezó cuando me mudé a un piso que estaba a pocos metros de un antiguo cementerio. Desde el primer día me di cuenta de que había algo extraño en mi nuevo hogar. El ambiente era oscuro, pero la parte que más me intrigó fue el espejo que colgaba en la pared de la habitación. Era un espejo grande, enmarcado con detalles ornamentales, y cada vez que pasaba junto a él, sentía que algo estaba fuera de lugar. Intenté ignorar este sentimiento, pero crecía cada día. Una noche, mientras me preparaba para salir, me miré al espejo y por un momento vi una figura reflejada detrás de mí. Era una mujer, de largo cabello oscuro y expresión triste. Mi corazón se aceleró. Cuando me volví para mirar, no había nadie allí. El espejo solo refleja mi propio rostro pálido y confuso. Me alejé, tratando de convencerme de que era solo una ilusión.
En los días siguientes, las apariciones continuaron. En momentos aleatorios la veía en el espejo, siempre con la misma expresión melancólica. Empecé a sentirme observada, como si la mujer intentara comunicarse conmigo. En una de estas gracias, la figura parecía más clara, y noté que su boca se movía, como si me traicionara para decir algo. Con el paso de las semanas, la inquietud se convirtió en curiosidad. Decidí investigar más sobre la historia del cementerio y las personas que allí fueron enterradas. Descubrí que hace muchos años, una joven llamada Isabela había muerto trágicamente en un accidente. Se decía que su espíritu vagaba por la ciudad buscando algo que nunca podría encontrar. Estaba intrigado. ¿Será Isabela la figura del espejo? Una noche, después de un día agotador de estudio, decidí hacer una sesión de espiritismo. Separé unas velas, un poco de papel y un lápiz y me senté frente al espejo. Con el corazón acelerado, encendí las velas y respiré profundamente. Isabela, si estás aquí quiero ayudarte. Por favor, muéstrame lo que necesitas, dijo en voz alta. La luz de las velas parpadeó, creando sombras danzantes en la habitación. Me miré al espejo, esperando alguna señal. Y entonces, para mi sorpresa, la figura apareció de nuevo. Parecía más cercana, más definida, y ahora pude escuchar un débil susurro: ayúdame. El miedo se apoderó de mí, pero también había una determinación creciente. ¿Qué deseas? Queriendo, sintiendo la energía en el aire cambiar. La figura comenzó a retorcerse, como si intentara liberarse de una prisión invisible. Libertad, respondió ella, con un tono que refleja dolor y tristeza. Entendí que Isabela estaba atrapada en este mundo por alguna razón. Algo se resolvió correctamente. ¿Cómo puedo ayudarte?, insistí. Volvió a surgir la frase: encuentra mi collar. Mi mente empezó a funcionar. Decidido a ayudarla, al día siguiente fui al cementerio. El tiempo estaba nublado y el viento soplaba inquieto. Caminé entre las lápidas, buscando pistas sobre el collar perdido. Mientras examinaba un área más amplia, noté algo brillante, parcialmente enterrado cerca de un árbol antiguo. Acercándome, comencé a cavar. Para mi sorpresa, encontré un collar de perlas, envuelto en raíces y tierra. El corazón se aceleró. ¿Será el collar de Isabela? Lo tomé en mis manos y sentí una ola de energía atravesar mi cuerpo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Con el collar en mano regresé a casa y preparé un pequeño altar frente al espejo. Dejé el collar sobre la mesa, junto a las velas encendidas, y me miré al espejo. Isabela, encontré lo que buscabas, dije en voz alta. Ahora puedes descansar en paz. En el momento en que terminé de hablar, la figura en el espejo apareció nuevamente, pero esta vez con una expresión serena. Gracias, susurró, y la luz de las velas pareció brillar aún más. Un sentimiento de relajación y agradecimiento se apoderó del ambiente. De repente, la figura comenzó a desaparecer lentamente y una paz inexplicable envolvió el espacio. El espejo volvió a sentirse normal, sin la presencia opresiva que me había atormentado durante semanas. Durante los días siguientes, el ambiente en mi apartamento cambió por completo. Ya no tenía la sensación de ser visto y el espejo, que alguna vez fue un símbolo de miedo, ahora era solo un objeto decorativo. El cementerio también parecía más tranquilo, como si una pesada energía se hubiera disipado. Supe que Isabela había encontrado la paz y, a partir de ese día, el espejo se convirtió en un recordatorio de que, incluso en medio del miedo y la tristeza, siempre hay lugar para la esperanza y la liberación. La historia de Isabela no fue una leyenda más, sino una experiencia que transformó mi vida y me enseñó sobre la fuerza de las conexiones humanas, incluso después de la muerte.